¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta nueva edición de Mensaje Directo. En los últimos días, lo que ha ocurrido con respecto al coronavirus, que parecía dar una tregua, por lo menos en esta parte del mundo. Europa ya venía complicada con un crecimiento fuerte de los casos, es que ha aparecido la variante Omicron que ha despertado la alerta mundial y advertencias de parte de la Organización Mundial de la Salud, que calificó a la variante como de riesgo muy elevado para el mundo, pero todavía existen muchas incógnitas con respecto a esta variante. Por ejemplo, si las vacunas responden y generan anticuerpos que sean efectivos contra esa variante, y además qué grado de gravedad genera la variante Omicron, porque hubo reportes de que no se conoce ningún caso mortal derivado de esta variante. Pero para hablar de este tema y de lo que se puede hacer desde Argentina para tratar de frenar el avance de esta variante que tiene 30 mutaciones, estamos en comunicación con Miguel Díaz, infectólogo, asesor del gobierno de la provincia y director del Hospital Rawson. ¿Qué tal, Miguel? Buen mediodía. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Miguel, ¿qué información hay con respecto a Omicron que ha generado mucha incertidumbre, mucha alerta en muchos países, incluso la advertencia de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, en primer lugar, que es una variante que tiene 30 mutaciones, es decir, un número importante de mutaciones. Las mutaciones son mecanismos que tiene el virus para poder reproducirse a medida que va transcurriendo el tiempo. Es común que los virus adquieran mutaciones, adquieran cambios en su estructura precisamente para poder multiplicarse. Esto sucede porque el virus circula y encuentra mucha gente susceptible donde puede infectar y donde puede reproducirse. La función, digamos, lo que hacen los virus no es, o el sentido del virus no es la enfermedad, sino subsistir, vivir, ¿no? Entonces, en este proceso desarrollan estas mutaciones. Esta variante tiene más de 30 mutaciones, 15 de las cuales están en lo que se denomina proteína espiga, que es el sitio donde el virus se une a la célula humana. Y es ahí donde radica probablemente una mayor contagiosidad de esta variante, eh, donde radicaría un escape a la inmunidad natural y a la inmunidad adquirida. Por lo tanto, ahí radica la gran preocupación mundial. No sabemos a ciencia cierta todavía, porque hay muy pocos casos, el verdadero compromiso en el ser humano, es decir, en términos de enfermedad, si hace una enfermedad grave. Hasta ahora lo que hay comunicado desde Sudáfrica es una enfermedad leve, con un gran decaimiento general, pero que no escapa a las otras infecciones. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Eso no lo podemos saber todavía. Claro, eso es lo que se planteó desde Sudáfrica, ¿no? Que hasta ahora no hay casos mortales derivados de Omicron, pero ¿cuáles son los aspectos, Miguel, que falta por definir para ver si realmente es una variante que implica una amenaza mundial? Porque ha habido otras variantes que al principio se pensaban podían ser muy complejas y terminaron no siendo las predominantes, ¿no? Sí, de todas formas, por ejemplo, en Córdoba hoy está predominando variante Delta, ya ha desplazado a variante Manaos, en segundo lugar variante Andina. Lo que sí sabemos es que estas variantes que acabo de mencionar, Delta o Andina, no han presionado tanto el sistema sanitario, al menos en Argentina, y no han provocado todavía gran ocupación o enfermos graves y gran ocupación de cama. Acá creo que el secreto es la vacunación, avanzar con el proceso de vacunación. Tenemos un 60% de la población vacunada con 2 dosis o más del 60% y más del 90% con una dosis. Y ya se está administrando la tercera dosis o dosis de refuerzo en alguna población objetivo, ¿no? Entonces, creo que el secreto está acá en lograr que la mayor cantidad de personas se encuentre vacunado, pues creo que esa sería la mejor defensa que tenemos. Y por otra parte, recordar todas las medidas preventivas que se vienen empleando, ¿no?
Claro, porque en Sudáfrica o en los lugares donde se ha propagado hasta ahora la variante Omicron ha sido en países o en regiones con muy baja vacunación, ¿no? De ahí que no se sepa demasiado cómo actúan las vacunas ante esta cepa. Sí, acá es muy bueno lo que usted dice porque creo que tiene que ver con el acceso a la vacuna. Esto lo hemos venido diciendo, cuanto más población mundial haya sin acceso a la vacuna, más posibilidades de que aparezcan variantes vamos a tener y más posibilidades de que nunca entremos en una fin de la pandemia, digamos, o ver la luz. Que sería el final de la pandemia. 30% de personas vacunadas en África a las claras indica que la posibilidad de que aparezcan estas variantes es una realidad y puede suceder en otros lugares. Recordemos lo que pasó en Brasil con poca personas vacunadas cuando apareció variante Manaus y cómo se fue extendiendo al resto del continente. Entonces, la vacunación creo que es un elemento muy eficaz y que debe tener acceso todo el mundo a esta vacuna, ¿no? Claro, porque no hay salvaciones individuales, ¿no, Miguel? Que un país se puede salvar porque lo que se necesita es que la vacunación se extienda al tratarse de una pandemia con el nivel de contagio que tiene esta enfermedad, ¿no? Seguro, fijémonos, recordemos lo que pasó con variante Delta. Los primeros casos son de India, un país que tampoco tenía gran acceso a la vacuna, a pesar de que en India se fabricaba AstraZeneca, la vacuna va para otros países. Entonces, ahora aparece Omicron y mañana aparecerá otra variante. Característicamente, las variantes están apareciendo en países donde el acceso a la vacuna es muy pobre y creo que esto es lo que debemos perseguir y creo que los organismos internacionales de salud. Bueno, ahí se cortó la comunicación con Miguel Díaz, infectólogo, asesor del gobierno de la provincia de Córdoba en materia sanitaria y director del Hospital Rawson. Hay información con respecto a la variante Omicron, pero también existen muchas dudas, muchos aspectos que todavía generan incertidumbres. Se sabe, nos decía Miguel Díaz, que es contagiosa, que es altamente contagiosa, como lo planteó la Organización Mundial de la Salud, que tiene 30 mutaciones, lo que hace que se sospeche que puede escapar a las defensas naturales de los organismos humanos y también probablemente o potencialmente a las defensas generadas por los anticuerpos motivados por la vacunación. Pero son todas informaciones preliminares que falta todavía mucho por investigar y por conocer. Lo que sí, hay países que están tomando ya medidas de restricción para, hasta tanto se conozca lo que ocurre con esta variante, no haya un desplazamiento de personas que provoquen una rápida propagación del virus de la variante Omicron. Recordemos que Europa está viviendo una nueva ola de coronavirus muy compleja y que la llegada de esta variante lo que está haciendo es agravar el cuadro. La recomendación, quienes no se hayan vacunado se vacunen, segunda o terceras dosis, según lo que les corresponda, y que se mantengan las medidas preventivas para tratar de frenar cualquier riesgo, ¿no? De evitar cualquier potencial riesgo para la salud.